Hola, bienvenidos. En este video te vamos a explicar los contratos laborales según su forma y duración. Además, la diferencia y características entre los diferentes tipos de contratos de trabajo que encontramos dentro de la regulación colombiana. El video fue realizado por Valentina Garzón y Cristian Valencia. El derecho laboral se encuentra regulado en nuestro país por el Código Sustantivo del Trabajo, el Código Procesal Laboral y el Código de Seguridad Social. El contrato de trabajo se encuentra regulado en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero, ¿qué tipos de contratos laborales existen en Colombia? Los contratos se dan de dos maneras, por su forma y por su duración. Según la forma, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. El verbal tiene lugar cuando por simple acuerdo expresado oralmente las partes convienen en el índole del trabajo, el sitio en donde ha de realizarse, la cuantía, la forma de remuneración y los periodos de pago. El contrato de trabajo escrito es un documento firmado, sellado y escrito por las partes. Este debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes: la identificación y domicilio de las partes, lugar y fecha de su celebración, lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de remuneración, su forma y periodos de pago, la estimación de su valor en caso de que se haya suministrado habitación y alimentación como parte de salario, y la duración del contrato, su desahucio y terminación. Según la duración, el contrato de trabajo puede ser de cuatro clases. Primero, por tiempo determinado. Segundo, por duración indefinida. Tercero, por realización de una obra o labor determinada. Y cuarto, para ejecutar un trabajo ocasional, accidental. Contrato de trabajo ocasional, accidental o transitorio. Se entiende aquellos de corta duración inferiores a un mes, siempre que se trate de labores ajenas a las actividades normativas del empleador. Un ejemplo, la licencia de maternidad, las vacaciones. Las personas que van a entrar a reemplazar tendrían un contrato ocasional. Arregle un tanque de agua o la persona que se contrata por 20 días para que pinte una fábrica. Aparte del salario, el empleador debe asumir otros costos, como afiliación a un fondo de pensiones, pero al fondo que el trabajador escoja porque no se le puede imponer, él tiene libre elección. Además de que va a asumir de las pensiones el 12%, el 8,5% es de seguridad social. Asumirá la afiliación a la Administración de Riesgos Laborales y la Caja de Compensación Familiar. También las personas con este tipo de contrato tienen derecho a prima de servicios y auxilio de cesantías, según la sentencia C-823 y la sentencia C-825 del 2006. Este contrato de trabajo no requiere solemnidades ni tecnicismos, por eso se puede realizar de manera verbal o escrita. El contrato por hora o labor es un contrato que dura tanto como dura la hora o labor encomendada. Es fundamental desde un inicio expresar la labor o trabajo que se va a realizar. Por ejemplo, cuando se contrata a un trabajador para levantar un muro con una extensión determinada. Para evitar que este contrato se transforme en uno indefinido, se debe pagar salarios y prestaciones tan pronto como termine el contrato. Si se llega a firmar un nuevo contrato de obra con el mismo trabajador, debe tener una causa y un objeto diferente. El periodo de prueba es 2 meses. Esta modalidad de contrato es muy utilizada en las empresas dedicadas a la construcción y no se debe usar para actividades que marcan un trabajo normal y rutinario, como por ejemplo el de una recepcionista. Este contrato se debe elaborar siempre de manera escrita. El contrato a término fijo. Su característica principal es que debe celebrarse por escrito, porque se debe colocar la fecha de terminación del contrato y su duración no puede ser superior a 3 años. Este tipo de contrato admite al menos dos modalidades. El primero es el contrato a término fijo inferior a un año y el segundo es el contrato a término fijo de duración entre 1 y 3 años. Los contratos a término fijo inferior a un año solo se podrán renovar
hasta 3 veces por periodos iguales al estipulado o inferiores, salvo que mediante preaviso comunicado en tiempo se decida su terminación. Luego de estas 3 prórrogas, la renovación del contrato no podrá ser inferior a un año, en cuyo caso se podrá renovar anualmente de manera sucesiva. Y el contrato a término fijo de duración entre 1 y 3 años es renovable indefinidamente. Pero ojo, la renovación constante no quiere decir que sea un contrato a término indefinido, porque aunque se renueve cada año, cada 2 años, entre otros, este sigue teniendo una fecha de finalización. El periodo de prueba del contrato a término fijo inferior a un año es la quinta parte del periodo inicialmente pactado, sin exceder de 2 meses. El trabajador con contrato a término fijo inferior a un año tiene derecho a todas las prestaciones sociales y a las vacaciones en forma proporcional. Su terminación, la ley exige el preaviso, es decir, que la parte interesada avise a la otra su determinación de no renovar el contrato con una antelación no inferior a 30 días calendario a la fecha del vencimiento del término estipulado. Unidad legal, el contrato se entiende renovado por un periodo igual al primero pactado de manera sucesiva. Los contratos de trabajo cuya duración sea igual o inferior a 30 días no requieren preaviso alguno para su terminación. Los contratos a término fijo que se celebren verbalmente se consideran como un término indefinido. Una información importante es en los casos de las personas discapacitadas con contratos a término fijo. En caso de que siga existiendo la necesidad del servicio, el empleador tiene el deber constitucional de adelantar un esfuerzo especial para reubicar al trabajador en un puesto de trabajo compatible con sus capacidades. Solo si esto no fuera posible, la empresa está autorizada para solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo de forma tal que, previo al pago de la indemnización correspondiente, se asegure que el despido o la no renovación del contrato no obedece a razones discriminatorias. Tutela 687 del 2006. El contrato por duración indefinida se entiende como un contrato cuando las partes no determinan su duración, el cual se puede celebrar de manera verbal o escrita. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con la antelación no inferior a 30 días para que el empleador lo reemplace. El contrato de prestación de servicios es cuando una persona ejerce una actividad o se desempeña en un cargo determinado prestándole sus servicios a una empresa o a otra persona, por ejemplo, un abogado, un contador, etc. Es muy diferente a contrato laboral porque no tiene la característica de la subordinación, es decir, que la persona dispone de cierta libertad dentro de su contrato. Por ejemplo, a veces no tiene que cumplir con horario laboral, realiza actividades o presta sus servicios por sus propios medios. Sin embargo, no significa que no deba rendirle cuentas al contratante. No se habla de trabajador y empleador, en este caso se habla de contratista y contratante, y tampoco tiene una remuneración que constituya salario, sino que existen los honorarios. Por lo tanto, no se incluyen costos sobre horas extras, dominicales, nocturnas, ni seguridad social. Todo esto se asume por parte del contratista. Agradecemos tu atención. Esperamos que hayas aprendido mucho.